Bueno, estas son algunas de las distintas opciones en las que se hablan de las enfermedades, de los desequilibrios, ¿no? En el Tao es el yin y el yang, el exceso, la insuficiencia. En el naturismo se hablan siempre de los tóxicos, y del pH, de ácido base, las bacterias, los virus, pobrecitos que todo el mundo se mete con ellos, las bacterias y los virus no tienen nada que ver. Las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, el doctor Boyce con el parque magnético les tiene una guerra declarada a muerte, ¿no? Yo estuve con él una semana estudiando el barrio magnético, me gustó mucho, llegué, ponía los pares tal y igual, los problemas desaparecían muy rápidamente. Y antes de una semana ya estaban otra vez. Entonces los volví a poner una semana y desaparecían. Y volvían otra vez a regresar. Entonces, claro, es lógico que el problema no es el virus, ni la bacteria, ni el hongo, ni el parásito. El problema es el terreno que permite y que lleva ahí a esa bacteria, a ese parásito. Cuando quitas el terreno, el parásito se tiene que ir y el virus se muere solo. O sea que... Pero bueno, ellos hablan de esto, emociones bloqueadas, otras desconexiones con los cuerpos, los residuos de las vidas pasadas. En el Sama se trabaja todo. Porque en el Sama, aparte de que generalmente casi todo es a nivel de emociones y de vidas pasadas y eso, también muchas veces te indica que la persona tiene virus, indica, por ejemplo, en muchos casos de asma no es más que hongos en los pulmones, a veces no te marca hongos, pero te marca moho, que es como un paso previo, ¿sabes?, a tener los hongos, te dice si hay falta de vitaminas, de minerales, qué oligoelemento puede estar faltando, cuánto de ese puede estar faltando. Entonces nos lleva también mucho a, por ejemplo, el pH y todo esto lo contempla, pero no es la base. Definitivamente la base siempre es emocional, somos seres emocionales, totalmente, ¿no? Todo lo que vivimos a través de emociones, estar contento, estar triste, estar esto, siempre todo, cada minuto, cada segundo del día es todo una situación 100% emocional, si no seríamos piedras. Y ninguna piedra está enferma, nadie ha visto nunca una piedra enferma, ¿no? Es totalmente imposible, si no hay emociones no hay enfermedad. Trabajamos, como os he dicho, el físico, el mental, emocional, espiritual, psíquico, psicológico y otros cuerpos. Y al final puse otros cuerpos porque si no, ¿hasta dónde vas a parar? Llegaría un momento en que lo único que harás es descubrir que hay más y más y más y más cuerpos, pero ya con estos que son los principales, con eso prácticamente está todos los problemas resueltos. Los que más salen siempre son las emociones bloqueadas en la parte mental y en la emocional, esos son la gran mayoría, y después sería el espiritual y el físico. En el físico también muchas veces hay dolores que simplemente es una emoción que está bloqueada en ese punto. Esta parte me gusta, este PowerPoint me gusta. ¿Con qué medios trabaja el Sama? Con el ordenador más potente del universo, que eres tú. Tú eres el ordenador más potente del universo y el software más avanzado del universo, que es la física cuántica. Esa es la base. Con la conciencia y con la intención desde el amor. Si no hay amor, o sea, no funciona, ¿vale? Simplemente no funciona y se acabó. Obviamente cualquier persona que está trabajando de terapeuta o que tiene un familiar o que tiene un gatito o lo que sea va a trabajar desde el amor. Desde el momento en que te preocupas por el otro y decir le voy a arreglar este problema, ya estás trabajando desde el amor. O sea que eso no tiene mucho problema. No hace mucho estaba sentado, no me acuerdo ni siquiera dónde me estaba planteando. Claro, ¿cómo explicarle a mucha gente que no están en la cosa cuántica? ¿Cómo puedo yo afectar a otra persona que está delante mío a cualquier distancia, ¿no? ¿Cómo puede la intención, cómo le explico las ondas, ¿no? ¿Cómo le explico? Entonces, como siempre los de arriba te envían como pequeñas cositas. Y entonces me empecé a dar cuenta de que si yo estoy formado de átomos, todo mi cuerpo son moléculas, la parte más lejana mía en este momento, por ejemplo, si yo os estoy mirando a vosotros, sería la punta de mi nariz. Entonces, tiene que haber una cantidad de moléculas que están formando mi nariz, pero tiene que haber una que sea la última molécula de mi nariz. Y que ahí, en teoría, me acabo yo. Pero claro, esa última molécula de la punta de la nariz tiene que estar en contacto con una molécula de aire, que está en contacto con otra molécula de aire, con otra molécula de aire. Y si sigo así, llego a la primera molécula de tu nariz. Por lo tanto, estamos conectados, pero de una manera tremenda. Y cualquier movimiento energético que haga yo, te va a afectar a ti. Y si lo hago desde una intención y lo hago hacia un punto central de tu sistema nervioso central, y yo ahí mando una cantidad determinada de energía, esa energía, con la intención de lo que yo quiero que haga, va a entrar en tu sistema nervioso central, y a través de los nervios va a ir a cualquier parte periférica del cuerpo y la va a modificar. Entonces, suena muy simple lo de la nariz, pero
Creo que es... ¿No? ¿Se entendió, no? Sí. Todos los narices están conectadas. Los españoles, como somos naricudos. Ok, entonces, hay una parte del Sama en el que tú, digamos, las respuestas a las vibraciones que estás preguntando se dice que llegan por kinesiología, ¿vale? Pero no es kinesiología pura. De hecho, cualquier kinesiólogo te va a decir que la kinesiología pura es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con el movimiento de los músculos. En este caso, no sabíamos bien cómo ponerlo y también una de estas así canalizaciones nos llevó a la palabra quantum kinesis, entonces la hemos adoptado. Entonces nosotros decimos que el Sama trabaja a través de la quantum kinesis. Es decir, kinesis sí, porque hay un movimiento que yo voy a percibir cuando hago una pregunta. En vez de, ¿sabéis el test de los 90 grados y todos los testes del músculo? Eso es, digamos, la kinesiología básica. No funciona, ¿vale? Eso del brazo, olvidaros porque no funciona, ¿vale? O sea, funciona a nivel de que sí, el resultado de las primeras 2 veces, pero una persona que viene a tratarse un tumor, tendrías que le harás el brazo peor, va a sacar el brazo peor que el tumor que tiene, ¿vale? Porque no hay manera de hacer las preguntas que se hacen en Sama, que son muchísimas y muy rápidas, trabajando el brazo, es totalmente imposible. Y además le daría falsos positivos constantemente. Como no funciona, yo al principio empecé a trabajar una técnica que me inventé, pero no es mía, creo que me la sugirió un amigo cuando hicimos el curso del barrio magnético, que era con el paciente boca abajo, luego lo enseñaré, se hacían unas marcas en los pies, se trabajaban con los pies y veíamos la respuesta. Pero sin poner potitos ni nada, simplemente con la intención, tú preguntas al paciente y te da la respuesta. Tenía la desventaja de que después de 7 o 8 pacientes te quedabas hecho polvo, pero polvo, totalmente, ¿no? Y luego, claro, cuando lo empecé yo a enseñar, me di cuenta de que era muy difícil. Había mujeres que les costaba mucho con un hombre. Imagínate, por ejemplo, con Fernando, le agarras la patita y es muy difícil. Entonces, cuando los de arriba vieron que había esa problemática, dijeron, no te preocupes, ahora vamos a resolver, y apareció la quantum kinesis. La quantum kinesis es que yo te hago la pregunta y yo siento la respuesta. Y ya está. Entonces, como yo la siento, ya sé si es un sí o es un no. Acordaos que trabajamos siempre binario, todo es yin yang, si no, los de arriba nunca nos van a dar la frase entera, le pasa esto porque su madre le dijo a los 4 años. No, tienes que estar constantemente haciendo las preguntas y nosotros recibimos las respuestas. ¿Okay? Entonces, eso lo llamamos quantum kinesis. Kinesis de movimiento muscular y quantum porque viene a nivel de cuántica pura. Cuando preguntamos a la persona qué es lo que le pasa, nos encontramos que el no consciente o subconsciente es atemporal, porque no sabe entre pasado, presente y futuro. Esto va muy bien cuando trabajamos emociones bloqueadas de la infancia, gente que han sido violados, gente que han tenido accidentes de automóvil, gente que ha tenido problemas muy fuertes. Es absolutamente fantástico, porque como la mente y el subconsciente no conocen la realidad, ni la fantasía, ni el ayer, ni el pasado, ni el futuro, cuando a la persona le dices, recuerdas lo que, o sea, mira un momento, trae a tu memoria por un momento de nada lo que ocurrió. En ese momento la persona lo está viviendo. A nivel físico está viviendo lo que ocurrió. Y entonces en ese momento entras y lo borras. Entonces es muy bonito que sea temporal. Es inocente. Lo bonito del subconsciente es que nunca puede mentir. La mente sí. La mente siempre, el paciente te va a estar mintiendo. ¿Os acordáis del Dr. House? De eso, de toda razón del mundo. ¿Sabes? El paciente siempre miente, ¿vale? Pero siempre. Pero el subconsciente nunca. Entonces tú al subconsciente del paciente le puedes preguntar lo que tú quieras, que nunca te va a mentir. Las preguntas hay que saberlas hacer, porque si no te puedes equivocar. Pero de eso se trata el taller, ¿no? Enseñar a hacer eso. Pero él nunca. Y no distingue entre lo real, ni la fantasía, ni nada, ¿vale? El inconsciente lo sabe todo, ahí está toda la información. El único, no enemigo, pero el único obstáculo de alguna manera que puede tener el Sama es la duda. La duda del terapeuta, ¿vale? La duda es lo que desmorona y hace desaparecer completamente todo el castillo, pero en un instante. Cuando tú no dudas, cuando estás haciendo un trabajo, entonces los de arriba no dudan. Tú dudas, ellos dudan. Es muy especial. El Sama cuando tú haces Sama estás pidiendo a los espíritus ayuda. Y cuando tú le pides a los espíritus ayuda, los espíritus siempre ayudan, pero no quieren que dudes. Entonces, es el principal problema que tengo cuando enseño, es que el paciente, que el alumno no dude.
Entonces, ante la problemática de que muchos dudaban, también en una ayahuasca, nada de qué, me bajó un símbolo y me dijeron, este símbolo es para que no duden. Y era un símbolo muy bonito y dije, wow, qué guapo, lo voy a dibujar, ¿no? Lo voy a guardar, y no había manera de dibujarlo. Nunca en la vida lo he podido dibujar como lo veo en la mente. Es como, ¿sabes? Como no lo vas a lograr. Entonces no lo puedo hacer. Entonces entendí o creí entender que la idea era un poco como una iniciación, ¿sabes? En el sentido de que cuando la gente viene a hacer el taller, yo les pongo este símbolo. Y este símbolo ayuda a que no duden. Pero no es esencial. Es una de las cosas que yo solicité a los de arriba, fue que no hubiera misticismos, ni cosas raras, ni símbolos, ni maestrías, ni nada, ¿sabes? O sea, que se acabara todo lo que era piramidal, ¿sabes? El sacerdote, el cura, el monje, todo, que fuera raso, totalmente raso. Entonces, el sama se puede hacer sin el símbolo. Es más, se puede hacer sin que yo lo enseñe, porque ya está dentro de nosotros, no es nada, o sea, es algo natural dentro de nosotros. Todos hemos nacido con la posibilidad de hacer sama. Lo único es que, bueno, no lo sabemos, o se nos olvidó, o lo que sea. Entonces, bueno, llega una persona y te reafirma, y como esa persona ha hecho pacientes y tal, tú dices, y la mente puede trabajar. Lo bonito del sama, una de las cosas muy, muy interesantes, mira que tiene cosas interesantes, pero no digo, es que trabajas el hemisferio izquierdo y el derecho al mismo tiempo. Cuando tú haces algo, digamos, medicina alopática, estás trabajando en un hemisferio, ¿sabes? Muy cuadrado. Y cuando hacemos Reiki, hacemos cosas así, estamos trabajando con el otro hemisferio, que realmente no sabemos bien lo que estamos haciendo, pero creemos y sentimos la energía y tal y cual. Luego al paciente no es muy fácil decirle lo que le has hecho, o porque se lo has hecho, porque todo es un poco intuitivo y tal y cual. Y en el sama está la combinación de los dos hemisferios. Tienes el protocolo, que es tremendamente hemisferio izquierdo, ¿vale? Y entonces el hemisferio izquierdo está feliz porque está viendo ahí las cositas, una cosita te lleva a otra, entonces está contentito, lo tienes engañado, pero estás trabajando a niveles puramente cuánticos y energéticos. Pero con la ventaja de que al final de la consulta, dependiendo del paciente, si es una persona que necesita saber, ¿sabes? Le dices, sí, perfecto, mira, aquí te he escrito, a los 4 años te pasó tal con tu madre, te mordió un perro, no sé, te falta vitamina, no sé. Entonces están felices porque saben lo que les has hecho, ¿vale? Pero la ventaja es que luego hay personas que les importa un dedo, vienen por cuestiones energéticas, pues no tienes que contárselo. Puedes trabajar de las dos maneras o las dos maneras juntas. Lo importante es que tú como terapeuta, los dos hemisferios están trabajando. Tienes a la persona y tienes un protocolo para seguir, o unos pasos para no perderte, no irte, porque te puedes también acabar yendo un poco, ¿no? Empiezas ¿sí? Y entonces tienes algo con que trabajar, pero al mismo tiempo estás trabajando desde una perspectiva de estar recibiendo información, de mucha intuición, de saber, ¿sabes? Muchas veces sabes lo que le pasa antes de mirarlo, ya lo sabes, ¿no? Porque ya, o sea, tienes las dos posibilidades. La gente que cree que no son muy intuitivos o que tienen esa cosa de, yo no podré, yo no sé, no sé qué, no pasa nada, miras el protocolo, todo perfecto, ¿sabes? Y el que ya está muy avanzado a nivel de sensaciones y de tal y cual, pues, por su lado, ¿vale?